vamos a lo que está ocurriendo en materia económica. La discusión es si hay recesión técnica o no. La no discusión es que en estos momentos tenemos una caída de la economía que es evidente, es fuerte, una contracción, principalmente en la minería y en algo más, en el comercio. Muy importante, porque ahí se nota el problema de la capacidad económica de los chilenos en cuanto a poder adquisitivo, y hay una caída también en la industria manufacturera, que es la industria, pues, la que produce cosas, la que algunos dicen tenemos que agregar valor. Bueno, esa es la industria manufacturera, pues, la que agrega valor. Y esa es una caída importante, y esto origina este IMASEC negativo del 2,1%. También hay que poner atención en lo que ha ocurrido con Codelco. Vamos a hablar de Codelco, cómo los ingresos fiscales están registrando una fuerte caída también, y atención con eso, porque si hay ingresos fiscales a la baja, evidentemente que menos capacidad del gobierno para realizar alguna parte del programa. Y lo otro que hay que yo diría mirar con atención es el empleo. Se dieron a conocer hace algunos días cifras del desempleo, aumentó el desempleo, viene aumentando mes tras mes el desempleo, y por lo tanto eso también es una consecuencia de la caída económica. Todo junto, ¿no? Claro, todas estas cifras económicas son malas. Darle una lectura positiva es difícil hacerlo. El ministro lo hace, el ministro de Hacienda, uno puede entender que es parte de su rol, pero cuesta mucho hacerlo. Él lo hacía ayer de todas formas. Ayer cuando analizábamos mi información con Joaquín Aguilera, que ya está en contacto con nosotros y vamos a hablar con él, nos preguntábamos acerca de la minería, porque el comercio uno puede entender, ¿no?, las diferencias que hubo en el momento de mucho dinero circulante, ¿no?, entre IFE, entre el dinero de los retiros y las diferencias que se marcan ahora con el apriete que se está viviendo en todos los hogares. Pero la minería, ya hasta esa hora no sabíamos lo que pasaba con Codelco, nos preguntábamos qué sucede. Ahora Codelco entrega algunas luces de lo que pasa con la actividad minera en nuestro país. Codelco no es la única empresa minera cuprífera, pero es una parte muy importante, además de lo que genera ingresos para el país. Joaquín Aguilera nos va a contar más, tiene el análisis. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente ya se puede hacer un balance bastante completo respecto a lo que fue el primer trimestre de este año en materia económica. Esto después de haber conocido ya lo que fue el dato de IMASEC de marzo, que dio cuenta de una disminución de 2,1% en cuanto al nivel de la actividad económica en comparación con lo que fue marzo del año pasado. Este resultado es relevante porque es el peor resultado desde noviembre del año pasado y, como ustedes también lo decían, supera ampliamente las expectativas que había en el mercado, incluso las más pesimistas, y el consenso que apuntaba a un retroceso que podía ser de 1,6, 1,7, pero no estaba dentro de las hojas de cálculo este retroceso de 2,1%. ¿Qué fue lo que determinó este retroceso? Una caída de 5,4% respecto al comercio y de 8,5% en la minería. Particularmente este último factor fueron los principales elementos que determinaron este resultado, y que en parte fue compensado sí por un mayor dinamismo en servicios, que volvió a crecer y aumentó un 0,9%. Ahora, ¿qué fue lo más determinante para que hubiera una caída tanto en el comercio como en la minería? Lo explica Bernardita Silva, quien es gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, y que en su caso lo atribuye principalmente al tema de la inflación, cómo la inflación ha afectado el poder adquisitivo de los chilenos en un contexto donde, por supuesto, se están generando menos puestos de trabajo, y a su vez también lo explica Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, quien dice que acá hay problemas más estructurales que tienen que ver con factores de productividad. Se explica fundamentalmente por la menor producción de cobre, debido a la baja en las leyes del mineral, problemas técnicos en algunas faenas mineras y, junto a lo anterior, menor tratamiento de este mineral. Se está empezando a reflejar de una manera más fuerte la contracción del consumo privado en respuesta a una liquidez que ya se acaba, a una inflación que se ha mantenido elevada de manera más persistente. Ahora, la principal discusión que surgió a partir de este resultado tiene que ver con lo que significa este IMASEC de marzo en la lectura de el desempeño de la economía durante el año, particularmente en la comparación trimestral, que sumando enero, febrero y marzo acumuló una caída de 0,9% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Con esto se completan ya 2 trimestres consecutivos de decrecimiento interanual, aunque teniendo esas condiciones en el gobierno descartan hablar de recesión, porque, según los cálculos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, la economía en realidad, pese a tener esta caída de 6 meses consecutivos en comparación con los 12 meses anteriores, ha crecido un 1% si es que se compara entre enero, febrero y marzo con lo que fue el cuarto trimestre del año pasado. Y por eso dice que en realidad, más allá de esta comparación interanual, si vemos el avance desde diciembre, la economía chilena está en recuperación.
Lo que ocurrió es que la economía, en términos de niveles de actividad, tocó fondo el tercer trimestre del año pasado y a partir de ahí se ha ido recuperando, ahora tomando más velocidad. Por supuesto, esa recuperación no es todavía suficiente para superar los niveles de hace un año atrás, porque hace un año atrás veníamos de un punto muy alto. Ahora, esto por supuesto que abrió todo un debate. Hay economistas como por ejemplo el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, o Germán González de Clape SUSE, quienes respaldan esa forma de medir la recesión técnica que menciona el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Dicen también que en realidad la economía chilena está en un momento más de estancamiento que de recesión, pero también Juan Ortiz, quien es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, cree que el segundo trimestre puede ser quizás el punto más complejo de este ciclo económico, y si bien no hay una sola forma, dice, de definir la recesión, para el caso chileno históricamente siempre se ha leído, y está en línea también con lo que son, por ejemplo, todos los indicadores como el IMASEC mismo, donde principalmente la evidencia se basa en la variación interanual. Cuando hablamos de una recesión técnica desde el punto de vista económico, no existe una única metodología para hacer el cálculo de lo que es una recesión. Si bien, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países se evalúa, por lo menos estadísticamente, la recesión técnica con la metodología del PIB trimestral desestacionalizado, en Chile lo que usualmente siempre se ha estirado y siempre ha sido en términos de una variación interanual. Ahora, hacia adelante, también relevante, este resultado podría estar bastante en línea con también el último escenario que se planteó el Banco Central para este año, tanto en crecimiento como principalmente respecto a qué incidencia tiene esta caída del IMASEC respecto a la inflación. Es lo que creen Arturo Claro de Econsult y también el economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, principalmente por el hecho de que si bien este IMASEC retrocede más de lo esperado, principalmente por la sorpresa que se generó en la minería, este sector no debería tener una mayor incidencia en el proceso de ajuste que está teniendo la economía nacional hacia niveles de inflación que sean más sostenibles. Si bien la economía continúa contrayéndose, en los últimos 2 meses la principal caída se ha dado en el sector minero. De hecho, el IMASEC no minero ya lleva 3 meses sin contraerse, impulsado principalmente por servicios. Si bien la sorpresa en el IMASEC total fue bien negativa, se debe recordar que en febrero el IMASEC también sorprendió a la baja por el sector minero, y la producción mensual de minería tiende a generar sorpresas relevantes tanto a la baja como al alza. Ahora, ustedes bien lo mencionaban, Codelco reportó también durante la jornada de ayer excedentes por $418 millones entre enero y marzo, lo que significa una caída de 72,5% respecto a los resultados que se reportaban también durante el primer trimestre del año pasado, y esto es también deja muy en evidencia respecto a los problemas que está atravesando el sector minero, que dice Codelco respecto a la justificación de esta baja en la producción, principalmente el problema del retraso respecto al adelanto que deberían tener los proyectos estructurales. Eso sumado a dificultades operacionales que también se suman a una caída de los precios que fue de 9,4% en 12 meses, pero finalmente el tema central es que no se ha podido avanzar con proyectos que permitan recuperar los niveles de productividad que han estado mermando sobre todo a Codelco, tanto en el segundo semestre como el año pasado, como también en este resultado del primer trimestre. Tomás Cáceres. Y mira, más allá de la discusión si vamos a usar la metodología que siempre se ha usado en Chile, que yo creo que debiera ser lo correcto, a menos que se anuncie, en algún momento vamos a cambiar de metodología o de conceptos para analizar los crecimientos y los decrecimientos chilenos, pero estamos en una situación en que queremos comparar lo anterior con una nueva, con el sistema norteamericano y no el que se ha usado siempre en Chile. Bueno, más allá de esa discusión, porque las cifras están y la caída está, ¿qué se espera para los próximos meses? ¿Qué se espera para abril? ¿Qué se espera para mayo? Estamos comenzando mayo, pero ¿qué se espera para los próximos meses? Digamos, para el segundo trimestre y así para completar el primer semestre. Se dice que el segundo semestre podría ser un poco mejor. ¿Hay alguna perspectiva? Un poco mejor, pero bastante similar a lo que fue esta caída de 0,9%. Lo más probable es que en términos estadísticos, respecto a las cifras de crecimiento económico, sigan siendo negativas, muy similares a lo que fue este retroceso de 0,9%. Ahora, donde sí podría ser algo complejo este segundo trimestre, y por eso muchos dicen que podría llegar a ser el punto quizás más bajo de este ciclo, el que estamos viviendo por lo menos el año 2023, para dar paso ya a una recuperación un poco más robusta, es lo que está ocurriendo con el empleo, que, como sabemos,
tiende a reaccionar en forma un poco más tardía respecto a lo que muestra la estadística de crecimiento, y ya lo vimos durante las cifras de marzo. Se está comenzando a destruir con mayor fuerza empleo, la gente sale a buscar trabajo y no existen hoy día las ofertas para absorber esa demanda por empleos, y eso probablemente se va a agudizar durante el segundo trimestre. ¿Qué es lo más complejo? Que efectivamente eso es, digamos, la manifestación de la economía real, donde efectivamente se manifiesta si es que hay o no una recesión, más allá de la discusión estadística, y eso probablemente se va a complejizar también durante el segundo trimestre del año. La expectativa es que ya hacia el segundo semestre pueda haber una mayor recuperación, teniendo en cuenta que también podría haber espacio para, por ejemplo, una rebaja de las tasas del Banco Central. Eso te iba a preguntar, porque estos datos finalmente, en la lectura que hacemos, ¿no?, respecto de la recesión técnica en la que se encuentra nuestra economía, ¿aceleran o retardan esa baja en las tasas de interés? Porque en algún momento se habló de abril, después más bien el segundo semestre, algunos dicen julio, otros dicen septiembre. ¿Por dónde estaríamos ya llegando a efectivamente tener una rebaja en las tasas? Por ahora dicen que esto no debería mayormente afectar lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora, que es probablemente esperar hasta el segundo semestre. Se habla por ahora del mes de julio. Los expertos, por lo menos del mundo financiero, han dicho que eso no debería variar en gran manera. Pero de todas formas es una señal de alerta que, pese a que el IMASEC caiga con tanta fuerza, el sector de servicios, por ejemplo, donde se ha alojado principalmente la inflación en lo más reciente, sigue con bastante dinamismo. Crece 0,9% y crece, de hecho, también en términos desestacionalizados en comparación con febrero. Ahí dicen que el Banco Central probablemente va a estar poniendo bastante atención respecto a lo que pueda hacer, lo que ocurra en el segundo trimestre particularmente. Por ahora deberían mantenerse las rebajas de tasas a partir del mes de julio, pero en el caso de que este sector siga manteniéndose en ese nivel y quizás no muestre señales más claras de estar en línea con este ajuste gradual, que es lo que se espera para la economía, probablemente quizás haya que esperar un poco más. Joaquín, lo que pasa es que hay que mirar también el mundo. Nosotros no somos una economía aislada, y resulta que en el mundo se está hablando de incluso una recesión que puede ser corta, pero una recesión. O sea, el mundo no está bien. De hecho, en Estados Unidos se espera un aumento de la tasa rectora, la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano. Y en Europa las cosas tampoco están bien, aumentadas también por el tema de la guerra, etcétera, pero no están bien. Entonces, yo no sé si ayer hubo alguna opinión acerca de lo que está sucediendo en el exterior y cómo puede impactar la economía chilena. Lo más probable es que efectivamente no va a ser un buen escenario, un punto adicional que impulsa a la economía chilena a crecer este año, y particularmente se manifiesta eso también respecto a cómo nos afecta la economía internacional por el lado de la minería también. Es un factor fundamental, lo ha dicho Codelco ahora, que incluso en esa menor grado de utilidad, si bien lo principal tiene que ver con la productividad y el atraso en sus proyectos estructurales, también el precio del cobre, por ejemplo, ha caído un 9,4%, y eso ha afectado efectivamente los ingresos tanto de Codelco como de otras mineras, por ejemplo Escondida, que también ha reportado una caída importante de utilidades el año pasado. Eso efectivamente da cuenta que el escenario internacional no va a ser un factor que vaya a favorecer a la economía chilena particularmente este año, aunque la expectativa del gobierno es que efectivamente podamos tener incluso un leve crecimiento este 2023. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. Profundicemos en lo que ayer señaló Codelco. A ver, ya Codelco el año pasado tuvo malos resultados. Recordemos que solo Soquimich entregó al Estado casi el doble de lo que entregó Codelco, para que nosotros visualicemos lo que está ocurriendo con Codelco. Bueno, la estatal Codelco dio cuenta en la tarde de ayer de un complejo arranque en 2023, en línea con el mal desempeño de 2022, cuando los excedentes el año pasado se desplomaron en un 62,8% a 2.746 millones de dólares. La firma reportó un desplome este primer trimestre de un 73% en su resultado del aproximadamente, ¿no?, en su resultado del primer trimestre de este año. De esta manera, como consecuencia de las dificultades operacionales, de los retrasos en la puesta en marcha de los proyectos estructurales, la firma obtuvo excedentes por solo 418 millones de dólares en enero-marzo. Es decir, representaron menos de un tercio de los 1.521 millones de dólares registrados durante los 3 primeros meses del año anterior, y que los 1.627 millones de igual lapso en 2021. Los aportes de Codelco al Estado se han desplomado, es impresionante, pero además hay muchas dificultades operacionales y retrasos en la puesta en marcha de los nuevos proyectos. Yo no sé si hay responsabilidades al interior de Codelco
porque aquí hay responsables por estos enormes atrasos que han tenido los proyectos estructurales. Claro, y hay que poner mucho ojo porque además los años que mencionamos, 2021-2022, son años marcados por lo que sucedió después de la pandemia, por lo tanto ahí también hay una distorsión. Es este escenario en que ayer la compañía indicaba además que la producción de cobre en el primer trimestre de este año fue de 326.000 toneladas de cobre fino, y esto está por debajo de las 364.000 toneladas de cobre fino de igual lapso del año pasado. Los ingresos del estatal llegaron a 4.658 millones de dólares, un 6% menos que en 2022. Y a su vez, el EBITDA alcanzó los 1.143 millones de dólares, lo que implicó una caída de 48,4%, sí, 48,4% en comparación con los 2.216 millones de dólares de igual lapso del año anterior. En la Junta de Accionistas de la compañía que se realizó ayer al mediodía, Máximo Pacheco, que es el presidente del directorio de Codelco, él adelantó que los números de la empresa en el trimestre no fueron buenos, dijo, dado que se encuentran en un periodo de transición complejo entre los yacimientos que están agotándose, atención, y los proyectos que entrarán en operación en los próximos 50 años. Este es un periodo difícil para Codelco, dijo, estamos en un valle, pero del cual vamos a salir, porque lo más importante es que tenemos la reserva de mineral y las competencias para eso, y vamos a superar los problemas que tenemos en materia de, dijo, atención, los problemas que tenemos en materia de gestión de proyectos de inversión. En Codelco prevén que desde 2024 hacia adelante avanzarán progresivamente hasta recuperar los niveles de producción al término de esta década, o sea, en bastantes años más. Pese a este complejo panorama que está viviendo Codelco, Pacheco enfatizó en que la corporación va a jugar un rol fundamental en la estrategia nacional del litio para el país. Después del anuncio que hizo el Ejecutivo acerca de la materia, hace algunas semanas, Codelco será la representante del país frente a las empresas que están en ese salar para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes, con la consideración de que esta empresa público-privada sea controlada por el Estado a través de Codelco y respetando íntegramente lo establecido en los contratos vigentes, decía ayer durante la Junta de Accionistas. A ver, Codelco ha tenido un montón de problemas en esta transición. Efectivamente, estas transiciones se planifican, se saben, etcétera. Un montón de problemas, por eso está atrasado y por eso tiene consecuencias para el fisco, o sea, para las cuentas públicas. La pregunta es si hay responsabilidades al interior de Codelco o no, como en cualquier empresa, o se maneja de manera distinta. Esa es una pregunta legítima. Ahora, veamos qué ha pasado con los ingresos estatales. Al igual que la actividad económica, en marzo reflejada en el IMASEC, los ingresos fiscales registraron una fuerte caída ese mes. Son datos del informe de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos. Dicen que los recursos que recauda el Estado cayeron 10,4% en el tercer mes del año y en el primer trimestre acumularon una baja de 0,7%. En el informe que lo publica el diario El Mercurio, la Dirección de Presupuestos detalla que el resultado estuvo incidido principalmente por la menor tributación del resto de contribuyentes, lo que fue parcialmente compensado por el importante incremento de 253% en las rentas de la propiedad, o sea, en las contribuciones. Los ingresos totales alcanzaron 17.245.360 millones de pesos, que es un 6,1% del PIB, mientras que los ingresos tributarios netos mantuvieron una caída real anual de 5,8%, compuesto principalmente por la disminución del resto de contribuyentes, que fue una baja de 6,3%, y el aumento en menor medida de la recaudación de las GMP-10, que cayeron un 3,8%. Otro dato que sobresale en el reporte es que los recursos por cobre bruto de Codelco registraron una disminución real anual en marzo de 45% y una caída de 25,2% al primer trimestre, pasando a representar el 1,9% de los ingresos totales, los de Codelco. La Dirección de Presupuesto detalla que estos resultados se explican por la menor recaudación de PPM, los pagos provisionales mensuales por impuesto específico y por menores integros por transferencias de la ex ley reservada del cobre por el menor precio y ventas respecto a marzo de 2022. Pero hay algunas opiniones. Por ejemplo, Patricio Rojas, que es economista de Rojas y Asociados, él dice que en este resultado también estarían reflejados los problemas de producción de Codelco. Aquí lo que estamos viendo es un ajuste por el lado de la producción. También puede haber alguna situación de márgenes que pueda tener Codelco. Hoy el precio promedio se ha mantenido más cerca de los $4 la libra que de los 3,75. Por lo tanto, por ahí no va la explicación. Podría ir por el lado de los costos y de la producción, opina él.
costos enormes, porque evidente. A ver, si las ventas, la relación de ventas versus utilidades, ahí hay un problema de costos en Codelco. Pero también en el informe de ejecución de la Dirección de Presupuestos se detalla que la disminución real anual de los ingresos tributarios influye. 5,8% acumulada a marzo obedeció a la menor recaudación del IVA. El IVA cayó en su recaudación un 16,2%. ¿Por qué? Porque hay menor consumo. Es el ajuste de la economía. Y todo esto asociado a la disminución de la actividad de los últimos meses y por mayores devoluciones, destacando la devolución para Codelco. Ahora, entra menos plata porque eso significa no el que haya menos ingresos de parte de Codelco, pero aumenta el gasto público. El sector público comienza a retomar algo de normalidad después de la histórica contracción de un 23% en el gasto registrada el año pasado, un periodo de ajuste tras los importantes crecimientos anotados en 2020 y 2021 en medio de la pandemia. Son siempre datos de la misma, el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos, que dicen que el gasto del gobierno central se expandió un 5,4% en el primer trimestre de este año, en comparación al mismo cuarto del año anterior. Acorde al organismo liderado por Javiera Martínez, el gasto corriente destinado a la operación diaria del gobierno, como en bienes y servicios de consumo, impulsó el resultado fin total, al crecer el gasto corriente del Estado un 5,9%. Aquí el gasto en personal avanzó un 2,4% y el destinado a bienes y servicios de consumo y producción también 0,3% de alza. Lo gastado en subsidios y donaciones se contrajo 1,6%, mientras que lo destinado a prestaciones previsionales creció un 30,8%. Esto relacionado con el empleo público. Y hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo, porque disminuyen los ingresos y aumenta el gasto público. ¿Y qué ha pasado con el empleo? En el último año, la economía chilena creó 208.000 puestos de trabajo en medio de una importante desaceleración en la generación de nuevas plazas. De ese total, 208.000, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 45%, o sea, 98.000 ocupados, provino del sector público. Crece el Estado. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo se contrataron? ¿Hubo algún concurso público? No lo sabemos. El registro marca un importante cambio de tendencia respecto de la composición de la generación de empleos, ya que al cuarto trimestre del año pasado, los asalariados del sector público eran apenas un 4% de los nuevos ocupados. Estos patrones de comportamiento entre los distintos tipos de empleo no son atípicos en periodos recesivos o de debilidad de la actividad económica, pues una contracción económica implica una disminución de la producción, lo que conlleva una menor necesidad de contratar empleo asalariado, formal, en el sector privado. Este tipo de empleo es el de mayor peso en el empleo total. Así lo explica el director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Y hablemos de las pensiones, de la reforma. El gobierno sostuvo que la próxima semana se conocerán las indicaciones de la Mesa Técnica de Pensiones, pese a que las conversaciones con la oposición, con Chile Vamos, están pausadas hasta después de las elecciones de este domingo. Fuerzas del oficialismo afirmaron que el Ejecutivo ya ha cedido bastante y que la solidaridad es un principio intransable de esta reforma. El informe es de Gonzalo Holguín. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comprometió que la próxima semana habrá novedades en el proceso de elaboración de indicaciones de la mesa técnica que está analizando la reforma previsional. El secretario de Estado también se refirió a los mecanismos que dispone la iniciativa para evitar que los fondos continúen con pérdidas mientras las AFP registran un 77% de ganancias en el primer trimestre de este año. En la medida que logremos aprobar la reforma, tenemos respuestas para evitar que se siga produciendo. Por supuesto, para eso tenemos que avanzar con la reforma previsional, así que a la vuelta del proceso parlamentario ya vamos a tener bastantes novedades a ese respecto. Pese al anuncio, la verdadera complicación reside en que las conversaciones con Chile Vamos están suspendidas hasta después de las elecciones y es ahí donde deberán hacer las concesiones más importantes. El independiente PPD Héctor Ulloa dice que ya se ha cedido demasiado. Tener elementos de solidaridad es un principio fundamental. Pasar a un elemento donde la solidaridad marque un principio fundamental. Yo creo que eso es clave. En todo lo demás vamos a poder ceder. Hemos cedido ya en la práctica, en la propiedad individual de los fondos, en la libertad de elección, en la competencia igualitaria entre lo público y lo privado. Cada sector político sin duda sacará sus mayores o mejores cuentas después del 7 de mayo. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, asegura que la PGU ya permite que la reforma tenga un componente solidario y hasta plantea una pensión garantizada universal diferenciada para ciertos grupos vulnerables.
El gobierno comete un error al insistir en hacer solidaridad con los recursos de los trabajadores que ya son suficientemente escasos. Nosotros creemos que la pensión garantizada universal debe fortalecerse y hacer una pensión garantizada universal diferenciada. En una mujer que sea cuidadora, una mujer que tenga enfermedad o un postrado, debieran recibir una pensión garantizada universal distinta. El Partido Republicano asegura que no ha sido invitado ni a la mesa técnica ni a la bilateral de Chile Vamos y por ahora está abajo de este debate. Sin embargo, el diputado Agustín Romero dice que el Ejecutivo no tiene reales voluntades de cambio. El republicano no se confía. Yo no veo de parte del gobierno un ánimo de llegar a algún acuerdo. Solamente veo que el gobierno está interesado en mantener la idea de las cuentas nacionales y si no son nacionales, deberán ser de una manera que no reconozcan que el ahorro individual vaya a las cuentas de las personas. Vemos muy difícil aprobar una reforma previsional en esas condiciones. Pese a que hay parlamentarios que quieren que se vote en particular en la Comisión de Trabajo en mayo, fuentes de la radio aseguran que no sería hasta finales de junio o incluso comienzos de julio que se comience a votar la reforma.